Saludos jóvenes, les saluda su profesor del curso de trigonometría Alfredo Bustes Cay. Para tratar en esta oportunidad el siguiente tema. Veamos aquí, primer tema, que tiene por título ángulo trigonométrico. Bueno, primeramente veamos, ¿qué cosa es aquel ángulo trigonométrico? Bueno, es aquel ángulo que se obtiene girando un rayo alrededor de su origen, ¿de acuerdo? O en otras palabras, es aquel ángulo generado por la rotación de un rayo alrededor de su origen. Ahora, esto es muy importante. Si el sentido del giro es en sentido antihorario, es decir, en contra de las agujas del reloj, el ángulo es positivo. Y si el sentido del giro es en sentido horario, es decir, a favor de las agujas de un reloj, el ángulo es negativo. Aquí está la explicación. Observen, tenemos aquí nuestro rayo en esta posición inicial. Si este rayito, ahí está, lo hacemos girar en el sentido antihorario, el angulito θ generado de esta forma es simplemente un ángulo positivo. A eso se refiere, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora veamos por acá. También, si ahora tenemos nuestro rayo, ahora en esta nueva posición inicial, y la hacemos girar en este sentido, observen, vean la cabecita de flecha, es decir, en sentido horario, a favor de las agujas de un reloj, campeones, este angulito alfa así generado, ¿qué tipo de ángulo va a ser? Va a ser un ángulo negativo, ¿de acuerdo? Va a ser un ángulo negativo. Veamos entonces la diferencia. Si el ángulo gira en sentido antihorario, el ángulo es positivo. Si gira en sentido horario, el ángulo es negativo. Debido a que los ángulos trigonométricos se generan por rotación, hay que tener en cuenta esto entonces. Estos angulitos pueden tener cualquier valor. Es decir, pueden tener cualquier magnitud, ya sea positivo o ya sea negativo. Como ejercicio previo, acá les estoy pidiendo dibujar 5 angulitos positivos y 5 angulitos negativos. Así como, miren, así como lo hemos hecho aquí. Para mí, este angulito θ es un ángulo positivo. Y para aquí, miren, ve, el ángulo alfa es negativo, ¿de acuerdo? Observaciones. Esto es muy importante también que ustedes lo tengan en cuenta. Si a un ángulo trigonométrico se le invierte el sentido, su valor cambia de signo. Observen aquí el siguiente angulito alfa. Identifíquenlo. ¿Qué tipo de angulito es alfa? Obviamente es un ángulo negativo porque estamos girando en sentido horario. ¿Quién me lo indica? La cabecita de flecha. Por lo tanto, si a este angulito alfa le invertimos el sentido, es decir, en lugar de colocarlo en sentido horario, se lo invertimos al antihorario, ¿qué pasa con el angulito? Su valor cambia de signo y ahora se convierte en menos alfa, que vendría a ser un ángulo positivo. Ejemplito, en esta figurita, en la parte inferior, observen, tenemos un angulito negativo alfa. A ver, ¿qué les parece si a su medida le llamamos menos 50 grados? Ángulo negativo, ¿eh? ¿Cómo sabemos que es negativo? Esta cabecita de flecha me lo indica. Muy bien. Bien, hagamos lo siguiente. Entonces, vamos a invertir el sentido. Invertimos el sentido y ahora se convierte en menos alfa. Allá, pero al invertir el sentido, su valor cambió de signo. O sea, de alfa pasó a menos alfa. O sea, menos 50. Y recuerda que menos por menos es más 50 grados. Es decir, menos alfa es un ángulo positivo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Veamos los siguientes ejemplos. En el ejemplito número 1, observen, tenemos dos ángulos trigonométricos. El ángulo x más 50, que es un ángulo positivo, porque giramos en sentido antihorario. Y el ángulo 10 menos x, que es un ángulo negativo, porque giramos en sentido horario. Recomendación. Cuando ustedes tengan un problema gráfico y aparezcan ángulos trigonométricos, siempre se recomienda colocar todos los ángulos en un mismo sentido. Generalmente, ¿qué sentido es? El sentido antihorario. Por lo tanto, al angulito x más 50, que es positivo, no lo tocamos. ¿A quién le vamos a invertir el sentido?
al ángulo negativo que es 10 menos x. Si a este ángulo negativo yo le invierto el sentido, entonces ¿qué pasó con su valor? Cambio de signo. Si antes era 10 menos x, ahora se convierte en menos 10 menos x y se volvió positivo. Como ustedes pueden observar aquí, en esta figura también aparece un tercer ángulo, que está representado por medio de este cajoncito, de este rectangulito. ¿Qué tipo de ángulo es este angulito? Cultura matemática, es un ángulo recto, geometría básica. Es un ángulo cuya medida es 90 grados. Lo que significa que si yo sumo este ángulo positivo, x más 50, con el otro ángulo positivo ahora, que es menos 10 menos x, ahí está, lo estoy sumando, esa suma me tiene que dar 90 grados. Efectuando la parte operativa, x más 50, más por menos es menos, menos por más es menos 10, menos por menos es más x, igual 90. Obviamente, x más x es 2x, 50 menos 10, 40. ¿Qué pasa restando al 90? 90 menos 40, 50. Si 2x es igual a 50, el 2 pasa dividiendo y x va a ser igual a 25 grados. Y de esa manera encontramos la solución. Segundo ejemplito. De acuerdo al gráfico, señale lo correcto. Vean acá. Acá los ángulos en realidad que intervienen en el ejercicio son el angulito alfa, que es un ángulo positivo, y el angulito beta, que es un ángulo negativo. Ya sabemos por qué es positivo. Esta cabecita de flecha me lo indica. Estamos girando en sentido antihorario. Y beta, porque es negativo, porque la cabecita de flecha me indica que estamos girando en sentido horario, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al angulito negativo le invierto el sentido. Pero ya tú sabes, cuando yo le invierto el sentido, su valor cambia de signo. En lugar de beta se convierte en menos beta. Ahí está, mira. Muy bien. ¿Qué hacemos a continuación? Ya identificamos los ángulos. Alfa es positivo, beta es negativo. A beta le invertimos el sentido y se convirtió en menos beta. Muy bien. Observen que la suma de alfa más estos angulitos rectos, 90 más 90 con menos beta, me da todo el ángulo de una vuelta. Y recuerden, todo el ángulo de una vuelta, geometría, todo el ángulo de una vuelta, equivale a 360 grados. Por lo tanto, vamos a sumar todos los ángulos positivos. Alfa más el otro positivo es menos beta, más 90 más 90, todo tiene que ser 360. Obviamente, alfa más por menos es menos, beta igual. Recuerda que este 90 más 90 me da 180, que pasa restando al 360. Menos 180, eso también me da 180 y listo. De esa manera encontramos la solución. Número 3. Indicar la relación correcta entre alfa y tita. Observen, lo primero que tenemos que hacer aquí es identificar los ángulos que intervienen en el ejercicio. Alfa, como ustedes pueden observar, es un ángulo positivo. ¿Por qué? Porque estamos girando en sentido antihorario. Muy bien. El angulito tita es un ángulo negativo, porque estamos girando en sentido horario. Es lo primero que tenemos que hacer. A continuación, este otro angulito, el cajoncito, ¿cuánto vale? 90 grados. Muy bien. Recordemos. La suma de todos estos ángulos positivos me da una vuelta. Ojo, lo primero que yo tengo que hacer es invertirle el sentido al ángulo negativo. Cuando yo le invierto el sentido, ¿qué pasó? Su valor cambió de signo. De tita pasó a ser menos tita, ángulo positivo. Por lo tanto, sumando menos tita, ángulo positivo, más alfa, positivo, más 90, todo es 360 grados. Por lo tanto, alfa menos tita va a ser igual a 90, pasa restando al 360, y eso nos da 270 grados. Y de esa manera encontramos la respuesta para este tercer ejercicio. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Los principales sistemas de medición para el ángulo trigonométrico. Algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que para determinar, para nombrar a los principales sistemas de medición del ángulo
trigonométrico, todos estos sistemas han tomado como base aquí al ángulo de una vuelta. Y en general son tres los sistemas convencionales utilizados para la medición de los ángulos trigonométricos. El primero es el sistema sexagesimal o también conocido como el sistema inglés. El segundo es el sistema radial o también conocido como el sistema circular o también llamado sistema internacional. Y el tercer sistema es el sistema centesimal o también llamado el sistema francés. Sistema que en la actualidad no tiene mucha utilización. Es un sistema caduco, podríamos decir. Se utiliza porque todavía se menciona en los diferentes exámenes de admisión. ¿De acuerdo?